El concepto del contrato transaccional es un acuerdo entre partes, entre dos o más partes, esto para resolver lo que es un conflicto y para evitar o terminar lo que es un litigio. Esto ya, las partes hacen concesiones mutuas sin perder sus derechos tampoco, y esto es para solucionar lo que es los conflictos. Una definición transaccional es, la transacción es un concepto por el cual mediante las concesiones recíprocas se dirimen lo que es los derechos de cualquier clase, ya sea para que se cumplan o reconozcan sus derechos. Y todo esto para poner fin o terminar lo que es un litigio. Las características, según la autora María Pisa, son esenciales en la transacción y comprenden lo que es que sea bilateral, onerosa, consensual. Esto para obligar a las partes en los términos acordados en dicha transacción. El trámite lo tenemos lo que es en el Código Civil, en el artículo 449, y en el Código Procesal Civil lo tenemos en el artículo 233, que nos explica más o menos cómo debemos ir paso a paso para lo que es la homologación de este documento. Como les decía, el contrato de transacción debe entregarse obligatoriamente por escrito, esto ya para la homologación. Las partes deben ser, ambas partes deben ser concesiones mutuas, que cada uno debe ceder o sacrificar algo. Y tampoco se puede transgredir lo que son los derechos de cada una de las partes. Siempre se tiene que respetar esto, no ir contra la ley. Esto sería más o menos la homologación judicial que les mencionaba. La autoridad judicial revisa que las partes tengan capacidad legal. Las facultades o en caso de que tengan un apoderado, también verifica lo que es la capacidad del representante legal o del apoderado. Que los derechos sean legalmente negociables, que no vayan más allá de lo negociable o de lo permitido. Si ambas partes solicitan lo que es la homologación ante el juez lo aprueba inmediatamente. Si solo una de las partes lo solicita, entonces a la otra se le notifica y este tiene 5 días para contestar. Y si no responde o no rechaza expresamente, el juez lo homologa, y si no lo homologa, el proceso sigue con normalidad y se puede apelar a un efecto devolutivo. La homologación en este tipo de contratos tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, que el acuerdo es obligatorio y pone fin a este litigio entre estas partes. En los elementos que ya les había mencionado, la capacidad de obrar, deben ser plenamente capaces para contratar. La legitimación solo tienen un derecho disponible y no pueden transigir. La pluralidad, generalmente es de contenido económico, aunque puede ser de índole, esto debe ser de índole ilícito. Los efectos de este tipo de contratos tiene fuerza de cosa juzgada
a ver. Y obviamente se pueden anular lo que es si existen los vicios de consentimiento, lo que es error, dolo, violencia o por causa ilícita. En conclusión, el contrato transaccional constituye un mecanismo jurídico esencial en el ámbito civil. Para explicarles y ir un poquito más adelante, les vamos a explicar, vamos a ir viendo el contrato y ahí les voy a ir desglosando un poquito más. ¿Dónde está el concepto? ¿Es correcto? ¿Tienen la obligación? También es correcto. ¿Cuáles son los elementos personales, reales y formales? Los elementos... ¿Por qué no hicieron una diapositiva? Deben aumentar en diapositiva. ¿Qué es eso? Está, doctor. ¿Dónde está? Tal vez yo no lo vi. Por favor, si puede decir. Más atrás. Aquí. El objeto... Atrás. ¿Cuáles son los elementos personales? No es eso, los elementos personales. Al grupo transaccional, a un grupo, ¿cuáles son los elementos personales? O sea, lo han hecho, no está mal la iniciativa. No, me gustan las diapositivas, pocas letras, letras grandes. Está muy bien esa parte, la parte didáctica lo han hecho muy bien. Pero en elementos personales son dos nada más. No era necesario que la información fundamental. No es eso. ¿Cuáles son los elementos personales? Claro, para todo el grupo. Capacidad y consentimiento. No. El elemento personal es cómo denominas a estas partes en el contrato. ¿Cómo denomina a las partes en este contrato? Obligado y víctima o afectado. Si han hecho eso, no es correcto. Por eso, justamente, para que haya la denominación correcta, es que debemos responder esa pregunta. ¿Cuáles son los elementos personales? Cuando les toque un examen, una pregunta en el examen, va a decir, señale un concepto de transacción, señale la ubicación del contrato de transacción en el Código Civil. Luego, ¿cuáles son los elementos personales? Y en los elementos personales es cómo vas a denominar. Si estás haciendo un contrato de compra, ¿qué se llaman las partes? ¿Cómo denominas? El comprador y el vendedor. Si estás haciendo un contrato de arrendamiento, ¿cómo se llaman las partes? ¿Cómo se denominan? Ahora, si estás haciendo un contrato de transacción, ¿cómo los denominas? Eso es lo que debería estar en esa diapositiva, no todo lo que han hecho. Es decir, transaccionista 1 y transaccionista 2, o transaccionista A, transaccionista B. No todo eso, se lo eliminan. ¿Ya? Vamos a tu elemento real. ¿Ya? Elemento formal. Tienen otros menos 5, ya tienen menos 10, porque era básico eso. ¿Este contrato requiere la forma? Sí, no, pero está preguntándole al grupo, ¿quiere salir alguien al frente? ¿Están exponiendo ustedes? Por favor, dejen al grupo y después podemos opinar. Todo el grupo suba, por favor. Ya. Lo que les he pedido, o sea, no está mal la exposición. La expositora lo realiza bien. Yo sé que ella está realizando en base a trabajo
cualquier contrato, y esto va para los otros grupos, ¿qué es lo que debe tenerlo claro? El concepto, lo tienen claro. ¿Qué es lo segundo que debe tenerlo claro? ¿Cuál es la ubicación del Código Civil? Ustedes lo han hecho muy bien, se han ido además al Código Procesal Civil y han puesto otros elementos que yo no les he pedido, pero que sí son interesantes y han ido al punto. Muy bien. Luego, yo les dije, para poder realizar el contrato es necesario responder esas tres preguntas. ¿Cuáles son los elementos personales? No lo hicieron. Es transaccionista 1, transaccionista 2. La segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos reales? Lo han hecho, sería positiva. Y la tercera pregunta que deben responder para poder empezar a realizar su contrato es ¿cuál es el elemento formal? Es decir, este contrato requiere la forma para su validez. La respuesta la tienen ustedes. Sí, no, ¿por qué? Cualquiera puede responder de los sí. Sí, doctor, porque al igual que en otros contratos también existe el transaccionista 1, transaccionista 2, y al igual que nuestro código, en el tipo de transacción que nos pidió, al igual que en un contrato hay partes. La primera respuesta es correcta, sí requiere la forma, pero la justificación no es correcta. ¿Puede algún del grupo comentar, discrepar, no sé, con su compañera? Adicional. Requiere la forma, doctor, porque el acuerdo transaccional que se realiza tiene que tener fuerza y efectivo. ¿Qué es la forma? Tu respuesta no es correcta. No es, o sea, no es correcta, te voy a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿pero qué es la forma? Y va para todo el curso. ¿Les queda claro qué es la forma como requisito? La forma, alguien que tenga el código, lea el 452, por favor. Todos los que han asistido a esta clase tienen más dos puntos, ¿ya? El grupo después se adiciona a la lista. ¿Te parece un nombre más que no estaba en el grupo? Me han adicionado a alguien que todos Artículo 452. Enunciación de un requisito. Son requisitos para la formación del contrato, el consentimiento de las partes. Pausado para entender. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, para que exista un contrato tiene que haber ¿qué? El consentimiento de Muy las bien. partes. Segundo. El objeto. ¿Ya? La forma. No. Perdón, la La causa. causa. Esos tres requisitos los tienen todos los contratos. Imagínate el contrato que quieras, de venta, arrendamiento, todos los contratos que tú quieras tienen estos tres. Excepcionalmente, hay cierto tipo de contratos, si quieres, para entender, llamados especiales, que además de esos tres primeros requisitos, requieren un cuarto requisito. Lee el cuarto. La forma siempre que sea legalmente. Es decir, la ley te va a decir qué forma le tienes que dar a tu contrato para que tenga validez. Porque sí, las partes pueden decidir hacer un contrato de manera verbal, ¿vale? Vale. Puedes hacerlo en una servilleta, ¿vale? Vale, porque quieres. Puedes llevarlo a un notario también, vale. Pero hay ciertos contratos donde las personas no deciden. Es la ley, la norma, el código sustantivo que nos va a decir qué forma le tienes que dar a tu contrato. Y esos los tenemos y lo tienen claro, por ejemplo, lee el 491. Contratos y actos que deben hacerse por los Pausa. Contratos y actos que deben hacerse. deben, se dice pueden, quieren, ¿qué dice? Debe hacerse por documento público. ¿Qué contratos deben hacerse por documento público? El contrato de donación, excepto la donación
la hipoteca voluntaria, la antítesis, la subrogación consentida por el deudor. Muy bien, mira, cuando tú realices un contrato de donación, tienes que darle los 3 primeros requisitos: consentimiento, objeto, causa, que tienen todos los contratos. Pero aquí la ley te está ordenando, porque te ordena, te manda, te dice debe. Entonces tienes que darle el cuarto requisito, que te dice mediante una escritura pública, documento público. Es decir, lo vas a hacer mediante minuta. ¿Puedes hacerlo como documento privado una donación? No. Tu contrato va a tener consentimiento, va a tener objeto, va a tener causa y no va a tener la forma. Ese contrato es nulo. Ahora, el contrato que a ustedes les ha tocado es el contrato de transacción. La transacción requiere la forma, su compañera ha respondido de manera correcta y ha dicho sí requiere. Y si es cierto, sí requiere. Y eso lo da el propio código. Lea el siguiente artículo. Pausado y fuerte, por favor. Contratos y actos que deben Pausa. Contratos y actos que hacer, deben. Te dice pueden, te dice quieren, te pregunta. No, es una norma imperativa. Te ordena. Te dice contratos y actos que deben hacerse por escrito. ¿Cuál es la forma? Responda a la pregunta. ¿Cuál es la forma que te está diciendo? que debe ser documento público. No, no. ¿Qué te está diciendo? Lee de nuevo. Contratos y actos que deben hacerse. Hablado fuerte. Documento público. No. Más arriba. Por escrito. Exacto. Entonces, léelo de nuevo para que todo tu curso entienda. Contratos y actos que deben hacerse por escrito. Pausa. La norma en el anterior artículo te decía debes hacerlo mediante documento público. ¿Y ahora qué te está ordenando la norma? Que debe ser por escrito. Muy bien. ¿Cuál es la forma? Hacerlo por Escrito. exacto. Vale un contrato de transacción a título de libertad contractual, porque el Código Civil te abre así, te dice algo que quieras, como quieras. Pero, ¿puedo hacer un contrato de transacción con alguno de ustedes de manera verbal el contrato? No. ¿Por qué? Porque exige la norma que debe hacerse por escrito. ¿Cuál es la forma en este tipo de contrato? Hacerse por escrito. No te dice que lo hagas de documento privado o documento público, no le interesa la norma. Te dice, puedes hacerlo de documento privado, si quieres de documento público, siempre y cuando sea hecho por escrito. Entonces, la respuesta a esa pregunta y en esa diapositiva, la respuesta ¿cuál es? Sí, conforme el artículo 492 del Código Civil, este contrato debe ser realizado por escrito. Así debe estar en su diapositiva. ¿Entendido? Curso, ¿les ha quedado claro? Sí. ¿Ha quedado más claro la forma? ¿No vamos a tener ya este problema en los otros grupos? ¿O hay alguna duda? Si hay duda, díganme, no hay problema. Bueno, ya sé. Silencio como manifestación de la voluntad. Si no dicen nada, entiendo que sí, ¿no? ¿Ya han entendido? ¿Ya? Ya. La idea es que entiendan, ¿no? Que no cometan errores. Esa es la idea de todo esto. Vamos, dejen a su compañera, por favor. Puede bajar el grupo. Estabas con la exposición de tu contrato. Vamos a revisar tu contrato. Lo van a ampliar un poquito para poder leer hasta atrás, que todos puedan revisar. ¿Ya? A ver, todo el presente documento transaccional, cómo entre las partes, arriba, por favor. Ya, primero, segundo, tercero, como quieras. Yo generalmente pongo primera, ¿no? Primero, partes.
es correcto, un contrato se empieza con las partes, un presente de documento, ¿no? Sugerencia, y no es de observación de fondo, ¿no? Es solamente forma. Yo lo quitaría donde dice señores, ¿no? Donde dice señorita, señor, o sea, no, para mí que debería ser, son partes del presente documento transaccional, dos puntos aparte. Lo demás, después lo van a borrar, ¿no? O sea, uno no sé si están notando lo que estoy diciendo, eso lo van a borrar. Los nombres han puesto con mayúsculas y con negrines, además que han separado. Han separado mayor de edad, cédula de identidad número tanto debería estar expedido en Cochabamba, ¿ya? Estado civil, profesión, domicilio de esta ciudad que se denominará el obligado. No se llama el obligado, ¿qué se llama? Silencio. Transaccionista 1 ¿Ya? y el de abajo era Transaccionista 2. No le vas a poner el tocado, el herido, o sea, por eso es que es hasta ofensivo, ¿no? Entonces, transaccionista 1, transaccionista 2. En el contrato de permuta, permutante 1, permutante 2. Entonces, el 1.2 Juan Pablo Octavio Vázquez, ya está. Vamos más abajo. Antecedentes. Esta es una de las partes más relevantes. ¿Qué ha pasado en este caso? En fecha 20 de enero del 2025, a horas 12:40, se suscitó un hecho de tránsito protagonizado por el vehículo vagoneta Mazda, el modelo, es tipo, ¿no? Si revisan el RUA, ahí sería tipo, porque el modelo es el año, ¿no? ¿De qué año es el auto? Ahí sería vagoneta, marca, Mazda, tipo CX4, con placa de circulación, número con RUA tantos, ¿y dónde está el número de motor, número de chasis? Es que paralelo a eso, perdón doctor, hicimos un informe, tenemos un informe policial Perfecto, preliminar. está muy bien, si han ido más allá lo vamos a ver y se va a evaluar y se va a calificar y se les va a aumentar los puntajes correspondientes. Pero ese es el documento principal para nosotros. Entonces aquí debería estar el número de motor, no puedes obviar esto, número de motor, número de chasis, tienen que establecer qué color de auto es. De propiedad del transaccionista 1 y conducido por el mismo en circunstancias que circulaba por la avenida Vallivian, calle Oruro, aquí por el Prado. Real, ¿eh? Espero que por lo menos haya cambiado el nombre. Yo te estoy que cambie el nombre. Esto no ha cambiado, doctor. Cuidado de que. Ya, momentos en los cuales llega a impactar levemente al transaccionista 2. Él estaba sin auto. Ya. El mismo que fue auxiliado a la clínica Vicente de Paul y fue dado de alta el mismo día. Ya. 3 días después, el 23, se realizó la tomografía en la clínica ya mencionada, objeto de descartar mayores lesiones en la víctima. En el informe se menciona lo siguiente: gran cristal. Ya, al no existir daños personales y físicos, las partes decidieron conciliar. ¿Está bien en lo numeral y literal, jóvenes? Tenía esa duda, doctor, y no recordaba que primero iba a literal y luego. No, primero va a literal, luego literal, pero eso no es afirmación. Bolivianos deberías poner con mayúsculas, tienes menos un punto. Bolivianos B mayúsculas, luego S, luego ¿qué le falta? Y esa abreviación, ¿qué le falta? Un puntito, tienen otro menos otro punto. Después de 3000, acaba el punto guión. Tiene otro menos un punto. No, el numeral me refiero. El numeral acaba con punto guión. Luego está
ha sido dado de alta. Claro, ha sido dado de alta. ¿Por qué se complica? ¿Por qué no dicen no tiene más datos? Porque la transacción es cuando ya se acabó todo. Entonces, por favor, el cual está en observación y abordaría el cual se compromete a tomar sus respectivos cuidados durante la año. Por su parte, presento en qué momento ha cancelado. A ver, lo que ocurrió con los gastos. Ya. Más arriba. Ya, por su parte, creo que gratis, más abajo. Más arriba. Los certificados conforme a lo previsto en la ¿por qué no han usado más bien el que tiene fuerza de ley? O sea, que tiene calidad de sentencia ya. ¿Por qué el 519? 519 simplemente es que tiene carácter, es contrato de ley, tiene fuerza de ley en las partes. Yo usaría que tiene calidad de cosa juzgada. Al inicio lo mencionamos igual. Pero ¿por qué no ponen el 519 arriba y el otro más abajo? No entiendo bien porque se puede reducirlo al tamaño de un poquito. Un poco más arriba. Debería señalar que la víctima declara recibir a tercera satisfacción el monto de desistimiento por autorizar. Más abajo. Vale, presente, documento tal. Es sencillo. Documento. El objeto podría aumentar algunas de desistimiento. ¿Me han presentado esto en la fiscalía? O sea, va a haber argumentación penal, no ha habido. ¿Tienes tu informe? ¿Podemos ver? Los informes. Están ahí. Este es el acta que se ha realizado preliminarmente. Ya. Acta de arresto. Sí, Breve detalle del hecho. Ya está abajo. ¿Este caso es real o han editado? es editado, doctor, más o menos lo hemos adecuado. No, claro, pero mi test no se lo real. Claro. No quiero ver lo que el señor Javier Borges Menéndez aquí diciendo, porque en mi caso está. El informe policial es real, lo que es el tema del... No, pero los nombres no han editado. No, los nombres son editados, inventados por mí. Ya. ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Tienen otro anexo? Sí, el informe complementario que define exactamente desde qué ángulo ha sido el accidente, cómo podría suceder, negligencia de si es del peatón o del vehículo. Ya. Ese es el informe complementario.
Muy bien. ¿Solo hicieron un contrato? Sí, usted nos dijo todo el contrato. Ya. Pueden tomar asiento. Un aplauso, por favor, para su... Al frente, hasta que llame lista. Loida Gabriel. Orellana Evelyn. Aricoma. Peñafiel. Amani. Víctor Rico. Presente. Obando. Ramírez. Jenny. Clara. Presente. Javier. Presente. Lorena. Presente. Víctor. Presente. Belén. Presente. Manuel. Presente. Alfredo. Presente. Flores. Raúl. Carvajal, Luciana. Rodríguez. Luisaga. Isabel Mendoza. Todas las observaciones tienen hasta antes de miércoles. No se les diga mal. Isabel. Anaí. Walter. Fernando. Eugenia. Domenic. Carlos. Jessica. Yulma. Mariela. Presente. Dania. Presente. Dayana. Alejandra. Jaime Jessica. Lucero. Loida. Joel. Raquel. Michelle. Roberta. Giselle. Palmenia. Fernando. Muy bien, ¿ustedes qué equipo son? Cuatro. ¿Ustedes qué equipo son? Cuatro. ¿Cuántos son los que van a...? Cinco. Ya. Uno, los cinco participaron. Ya, delante de ustedes. Ya. Tres. Ibelino Orellana León. ¿Usted? Pase por favor al frente. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 4 y a nosotros nos toca exponer el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es una figura antigua, una figura jurídica antigua, esencial en el derecho civil, el cual tiene como objetivo crear un vínculo jurídico entre dos o más personas, que estas vendrían siendo denominadas como arrendador y arrendatario. Nos permite el uso y esto permite que el arrendador ceda el uso y goce de un bien sin transferir la propiedad al que vendría siendo el arrendatario. ¿Sí? Bueno, nosotros citamos en nuestro informe al jurista Messineo, que da el concepto de que el contrato de arrendamiento es aquel por el cual una de las partes se obliga a proporcionar a la otra el goce o uso de una cosa determinada durante un tiempo limitado, a cambio de una distribución en dinero o renta que se termine llevada a cabo. Por otro lado, nuestra legislación boliviana también menciona en el Código Civil, en el artículo 685, el concepto no similar al que leí, que es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso y goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon. Si lo comparamos, el que es más, va más al grano, como podría decirlo, es el de nosotros, ¿no? Es de la legislación boliviana. Bueno, tiene características. Sus características son que es bilateral porque hay dos partes en el contrato. Este no lo tiene oneroso porque se paga un cierto monto de dinero. Es como
tipo es consensual y temporal porque no puede exceder, según el código, de los 10 años, ¿no? El contrato de arrendamiento tiene dos tipos, como objetos, vendrían siendo bienes inmuebles, entre estos entran las viviendas, que son las casas o departamentos, también locales, comerciales, edificios y oficinas, terrenos y parcelas también. El segundo tipo serían los bienes muebles, que son vehículos, equipos y herramientas, maquinaria agrícola o industrial, también electrodomésticos. Esto nos da como a entender de que este tipo de contratos puede ser usado tanto como personas particulares como personas jurídicas, empresas, comerciales. Los elementos del contrato. Como bien sabemos, para que un contrato tenga validez jurídica debe cumplir ciertos tipos de elementos o debe tener dentro de su contrato ciertos tipos de elementos. En nuestro caso, los elementos personales, que como ya lo mencionaron, quienes son las partes quienes están obligando voluntariamente en el contrato, que vendría siendo el arrendador, quien cede el uso del bien, el arrendatario, que es quien va a recibir el uso y va a pagar el canon correspondiente. En este contrato también entran los elementos reales, que es la cosa, el bien inmueble o inmueble objeto del arrendamiento, el canon, que es la compensación económica. En este tipo de contrato, los elementos formal es opcional, no puede. Depende de las partes cuánta validez quieran hacer para su contrato, porque según el artículo puede ser verbal también el contrato de arrendamiento, siempre y cuando tenga un recibo. ¿Dónde es el elemento formal en su diapositiva? Sacamos porque era. ¿Qué? Pero disculpa, no te escucho. Vamos a la anterior diapositiva. El elemento del contrato lo han hecho muy bien, ¿ya? Es correcto y debe estar así en el examen. Arrendador lo van a poner pura mayúscula, ¿ya? Arrendatario también lo van a poner pura mayúscula. Los elementos reales es correcto y a cambio, bueno, de bien inmueble o mueble objeto del arrendamiento se va a recibir un canon de arrendamiento, van a aumentar ahí, canon de arrendamiento de parte de esa parte. Eso igual con pura mayúscula. Pero ahí falta el otro elemento, la otra pregunta. No lo pusimos como tal, pero el formal vendría siendo que es que las partes pueden. No es que no lo pusimos, no lo han puesto. No está. No está. Pero no lo han puesto, ¿por qué? Porque no es necesario. Bueno, depende de las partes, es opcional. Pero tiene que estar la diapositiva. Doctor, ¿Sí? yo pienso que sí nos falta poner tal vez la forma y tal vez ahí explicar, decir que no se requiere la forma. Exacto, nada más. Sí, Y eso podrías explicar a tus compañeros y decir, no se requiere la forma. O sea, esa pregunta, o sea, es lo que yo les he pedido. Lo mismo en el anterior grupo. Entonces, punto 1 está bien, punto 2 está muy bien, pero el punto 3 tiene que estar. Tiene que decir ahí, elemento formal. ¿Requiere la forma? Y la respuesta, ¿cuál es? no requiere la No requiere la forma, porque incluso se admite un contrato de arrendamiento de manera verbal. ¿Ya? Eso van a aumentar. ¿Ya? Continúe, por favor. La ubicación del contrato de arrendamiento lo podemos encontrar en el Código Civil, en su libro tercero de las obligaciones, que habla de las obligaciones, específicamente en el título octavo, en los artículos 685 a 731. No los pusimos todos, solo los que consideramos más relevantes. Perfecto. Los más relevantes, que vendrían siendo los 685, porque nos da La el noción. fin. El 688, porque nos dice que la duración máxima de 10 años, incluso si las partes han acordado más de 10 años, se reduce al límite legal. El 689 nos dice que el arrendador debe entregar la cosa en un estado que sirva, ¿no? Para el convenio. El 690 nos dice que el arrendador realice reparaciones necesarias, esas van por cuenta del arrendador, y las reparaciones
servicios que son como de mantenimiento corresponden al arrendatario. El 695 habla sobre la responsabilidad por evicción, es decir, si el arrendador pierde en juicio el arrendatario puede pedir la reducción del canon o la resolución del contrato. El 697 habla de la responsabilidad por vicios de la compra. El 701 nos dice que el arrendatario debe pagar el canon en los plazos de convenidos. El 705 habla sobre finalizar el arrendatario debe restituir la cosa tal cual se la ha entregado, ¿no? Ya, muy bien. El marco legal, para hacer un contrato de arrendamiento, se complementan dos tipos de dos leyes, ¿no? El Código Civil y la Ley del Inquilinato. El Código Civil protege un poco más a lo que es el arrendador, le da más garantías, y por otro lado la Ley del Inquilinato va a proteger más al arrendatario. En su artículo 5 podemos encontrar que permite el contrato verbal comprobándolo con un recibo de pago. En su artículo 6 nos dice que la causa de terminación del contrato puede ser la falta de pago por de 3 meses. En su artículo 15 habla sobre la prohibición de subalquiler y usos distintos a los cuales hayan pactado en el contrato. El trámite del contrato de arrendamiento público tiene tres etapas principales. La primera que es la elaboración del contrato, que ahí vendrían los elementos personales, los datos generales, todo eso. La segunda etapa sería la firma del contrato en un documento privado, válido, pero con menor fuerza probatoria si no se lo autoriza. La tercera etapa es el registro en derechos reales, esto es opcional, pero le daría más fuerza al contrato si llegara a un juicio. Me ha gustado la exposición, las diapositivas, como yo he pedido, o sea, no muchas letras, al punto, usar algunas imágenes y salir. Ya, las observaciones que se les han realizado, entonces lo van a subir. Vamos a tu contrato. Parece, vayan a hacer eso. ¿Cuántas ventanas hay bien? Un programa. ¿Les gusta las series coreanas? ¿Alguna serie buena, jóvenes, que puedan recomendar? Que no sea de los, a mi esposo igual le encantan, nunca encontré el que me gusta, pero una serie de Netflix, o Disney, una serie que les haya gustado y les antigua, reciente. Tengo libros, nomás, leyendo, quiero ver algo. ¿Qué haces? ¿Qué lazos, ah? Alcohol, ¿alguien? Yo les recomiendo una película, si quieren, la es muy buena, me ha gustado mucho, se llama Los renglones torcidos de Dios. Es muy buena, ¿no? No, pues, Los renglones torcidos de Dios, está en Netflix. Pero ahora cualquier video, ¿no? Se puede descargar. Ya, ¿no? Les va a gustar mucho. Pienso, no hay descargar. ¿Ya está? ¿Están listas? Ya, vamos a tu contrato. Este contrato lo han realizado en la estructura de un documento privado, ¿no?
Entonces, es una vivienda, ¿ya? ¿Por qué han puesto los nombres con amarillo y verde? Para que sea más fácil identificar. Ah, ya, está bien. La arrendadora es Margarita. Está bien que no sea señor, señora, alguna vez me parece bien. Perfecto. Milton Villarruel va a ser el arrendatario. ¿Dónde está? Arrendatario. Ya. Arrendadora declara que es legítima propietaria de un bien inmueble de extensión superficial de 178 metros cuadrados, ubicado en la avenida Oquendo, cercado del departamento de Cochabamba, derecho propietario que se encuentra debidamente registrado en derechos reales con matrícula computarizada bajo la CIE. Perfecto, muy bien. Yo hubiera puesto los límites también, ¿ya? Pueden adicionar los límites a la cláusula. El objeto, al presente, yo, en primera persona del pasado, la arrendadora de mi libre y espontánea voluntad, sin que medie error, dolo, violencia, eso le faltaba al otro grupo, que van a aumentar eso, ¿ya? Ni ningún tipo de vicio de consentimiento, ¿no? Eso tiene que decir. Doy en calidad de arrendamiento, muy bien, esa es la palabra jurídica correcta, no es alquiler, no, es arrendamiento. Entonces, doy en calidad de arrendamiento el bien inmueble descrito en la cláusula segunda. Ya, un poco redundante, pero es mejor de esa manera. Que consta, también no está bien que lo pongan ahí. El objeto, o sea, esto no es una observación de fondo, es más de forma, ¿de acuerdo? ¿No les parece? Dejan de escribir un ratito, enseguida lo van a poder editar. Ya, un ratito, para que no se pierdan sus compañeros. Distinguidos jóvenes, vamos a tu cláusula segunda. Ya. Ahí sería antecedentes del derecho propietario y características del inmueble, en tu cláusula segunda. Para que el objeto, ¿qué debería estar en tu objeto? Que das en arrendamiento, el bien descrito en la cláusula segunda. Punto. Puedes ahí poner conforme el artículo de tu normativa jurídica. Pero, acá pues, donde estás haciendo la descripción, ¿no? 3 habitaciones, una cocina, un almacén, un baño, una lavandería, con todos sus servicios básicos, etc. Eso debería estar en la cláusula segunda. Para mí, ¿ya? Así va a estar más separado. Continúo. Ya, a ver, canon de arrendamiento, el canon libremente estable. Canon de arrendamiento libremente convenido entre las partes es de 2.00100 bolivianos mensuales. Dicho canon deberá ser cancelado hasta el 10 de cada mes en moneda de curso legal y forzoso al número de cuenta bancaria, número tal. ¿De qué banco? ¿A nombre de quién está? Deberían ponerlo, ¿no? Porque es lo que te pido con los depósitos. ¿Qué banco es? Es una cooperativa que está a nombre del arrendador, ¿no? Determinación del tiempo o duración. Asimismo, las partes acuerdan que el tiempo de duración y vigencia del presente contrato será de 2 años computables a partir de la fecha, de la presente fecha de suscripción del documento. Es decir, desde el 27 de septiembre de 2025 hasta el 25 de septiembre de 2027. Excelente la aclaración. Muchas personas ponen, será por 36 meses, será por 154 días. ¿Y cuándo es esos 154? Vamos a estar agarrando calendarios. Mejor es así como fue. ¿Ya? Debiendo quedar las partes comunicadas de resolver el contrato con 60 días. ¿Cómo van a comunicar que quieren resolver el contrato con 60 días de anticipación? No entiendo esa parte. ¿Puede explicarme a qué se refiere la parte final de su contrato de arrendamiento? Si no es usted, cualquiera de duda. Quiere decir que en caso de que ya no quiera continuar con el contrato, tiene que avisar a la otra parte su deseo, ¿no? De ya no
de resolver el contrato con 30 días de Y no debería estar de manera de lo que has dicho, redactado así. O sea, debiendo cualquiera de las partes, en caso de terminar antes del tiempo de duración estipulado, no debería estar eso. O sea, sugiero que lo aumente para que se entienda. Está muy bien su idea, pero también es otra observación que se tiene. ¿Cómo van a comunicar? ¿Le van a avisar a su WhatsApp? ¿Le van a tocar su puerta? ¿Le van a poner una carta debajo de su puerta? ¿Le van a llamar? Por una carta notarial, normalmente se hace por escrito, doctor. ¿Y por qué no puedo? Comunicará a la otra parte con 60 días de anticipación mediante una carta notariada. Uso y destino. El bien inmueble será utilizado exclusivamente para vivienda de los arrendatarios y su familia compuesta por 3 integrantes, quedando prohibido darle un uso distinto o realizar en él actividades ilícitas o que perturben la buena convivencia. Garantía. Los arrendatarios entregarán al arrendador una garantía por el concepto de autonomía, liviana, ya, con todas las garantías de los arrendatarios no entreguen las mismas condiciones en que fue entregado, salvo el deterioro natural, aunque dará facultad de documentos. Y nunca, ahí podría aumentar, y nunca será compensado por el canon de arrendamiento. Eso tienen que poner, ¿ya? Ahí. Es decir, están dejando ese monto para cualquier daño, desperfecto, ¿no? Salvo los que son por desgaste natural, sin la intervención del hombre, ¿no? Eso también podría agregar. Obligaciones, qué bueno que hayan puesto eso. De los arrendatarios. Los arrendatarios, para el buen desempeño de su calidad de poseedor, ¿ves? Menos un punto. Tienen las siguientes obligaciones y prohibiciones. Pagar el consumo de energía y agua puntual. No entiendo. Obligaciones y prohibiciones. Obligación, ya. Lo han hecho de manera general. Tienen que pagar el servicio de luz, de energía, de luz eléctrica y agua potable. Gas tiene, no hay, eso que no hay, no, por eso no puede. No subalquilar, existe alquilar. No, ¿qué debería decir? Subarrendar a terceras personas el objeto del presente, utilizar el bien inmueble exclusivamente para fines de vivienda y residencia, y no para cualquier otro fin que vulnere la integridad. Vamos, no se va, está bien. Mantener y entregar en las mismas condiciones el inmueble objeto del presente contrato, no ingresar y mucho menos introducir objetos o sustancias inmersas en la ley 1008, muy bueno eso. Excluyendo de responsabilidad al arrendador, ¿no? Obligaciones, entregar el inmueble en buen estado. ¿En qué estado está el inmueble? ¿Ha puesto alguna cláusula? ¿En qué estado está entregando? El día de hoy, por ejemplo, vi un contrato de arrendamiento aquí por la zona de donde están la mayoría de los locales nocturnos, donde van en las noches, sábados y domingos, tapando la Recoleta. Adivinen cuánto está una casa de 300 metros al mes de arrendamiento. ¿Cuánto cree? $1,800. $1,800 en ese lugar. Y me pareció muy bueno. Es un abogado que se especializa en derecho corporativo, es decir, trabaja con muchas empresas y demás. Y trajo su contrato de arrendamiento. Y me pareció muy bien redactado, salvo una pequeña observación, ¿no? Su contrato de ustedes no está mal, está muy bien, pero podemos complementar algunas cosas. Creo que no, pues, creo, ¿ya? Pero vamos a ver. El estado del inmueble, ¿ha puesto en algún lugar? ¿En qué estado está el inmueble? Sí, justo eso, doctor, no nos hemos percatado. Solo en el otro contrato lo pusimos que sí. Sí, tiene que poner una cláusula que diga en qué estado está el inmueble. ¿Es bueno, malo, regular?
garantizar el uso pacífico de la vivienda, cumplir con las instituciones pactadas, rentas, servicios, entregar los recibos de pago, la factura sería, ¿no? Tiene que pagar, tiene que tener factura, no recibo. Factura. Notificar a los arrendatarios, ¿por qué notificar? Con antelación mínima de desahogo. Va a haber resolución unilateral. Igual, dar aviso, no notificar, es un tema más social, ¿no? Notificar, pueden dar aviso o poner en conocimiento de la carta notariada. La elección, ya, más abajo, generalmente ponen 3 meses, ¿no? Como dice ahí, inquilinato de 3 meses. Más abajo, por favor. Más resolución. El contrato podrá resolverse por el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas. De resolver el contrato en la carta notariada con 60 días de anticipación. ¿Y cuánto va a ser el pago de daños y perjuicios? O sea, está bien la cláusula, ¿no? Es el 569, lo que han utilizado, pero el caso de que vaya a una resolución que es por culpa de otra de las partes que ha incumplido, porque eso dice la redacción. Una de las partes ha incumplido, tiene que pagar. Entonces ahí podría decir, ¿cuánto es el monto del cambio? ¿Cuánto es el cambio de año? Se podría estipular ahí, ¿no? Pagará la suma de 4.000 bolivianos, ¿no? Entonces lo casan ahí con una cláusula penal compensatoria. Pueden adicionar a eso la cláusula penal compensatoria después de la constitución del contrato. Las partes, nuevamente, el mismo error que los otros grupos tienen con los 5. ¿Por qué no las? ¿Dónde dice que se va a eliminar partes? Si puede tener el juicio de pasar, pero eso ya hemos explicado. Entonces no puede haber un 5 que lo justifique. En ninguna parte has hablado de partes. Has dicho tal, tal, tal. Entonces puedes decir ahí en la cláusula primera donde dice quienes van a formar parte de este contrato, que cuando se refiere de manera conjunta se los va a denominar como partes. Entonces ahí ya le das poder de usar ese término. ¿Por quiénes son las partes? Arrendador y arrendatario, porque debería estar autorizado de arriba. Y eso con mayúsculas, partes, ¿ya? Conformidad de todas y cada una de las cláusulas precedentes, sin que medio. Eso es lo mismo que con que ya pusiste, sin que medio, son los vicios de los procedimientos. Sin que medio no. Con señal de aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas precedentes, firmamos directamente, porque ya hablaste de los vicios en concreto, ya. Al pie del presente contrato, ya comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento. Es hoy, 27 de septiembre, tus firmas, ya. No es necesario la firma de un abogado en un documento privado, pero mejor si está. No puedes como DFA, como es correcto, están las firmas, es correcto. ¿Ya? Ya. ¿Qué le faltaría yo a este contrato? La cláusula penal compensatorio. Le falta el listado del inmueble. ¿En qué estado está? Es bueno porque tiene que devolverles en las mismas condiciones y esa debería ser una de las obligaciones del arrendatario, que debe devolver en las mismas condiciones en las que ha sido entregado. ¿Ya? Después, ¿saben qué ponen algunos colegas? Anexos, donde detallan más a fondo. Por ejemplo, las 3 habitaciones, incluso ponen dimensiones, cuántos metros cuadrados es de cada habitación. No ustedes han puesto que hay 3 habitaciones, un baño, ¿no? Pero el otro lo desglosan más como anexo 1 y empiezan a describir. Hay macetas, hay plantas, hay muebles empotrados, hay sillas, mesas, ¿me están dejando algo? Eso debería estar en otro anexo. Pues ese contrato que vi hoy día me parece muy interesante. Han detallado con anexo 1 y 2 qué cosas hay, cuántos metros es la habitación, qué tal si lo van a hacer caer, lo reducen, lo amplían. Y una
una de las prohibiciones era también eso, no construir, no modificar la estructura, ¿no? Para mí que debería estar en anexos, cuántos metros cuadrados es cada una de tus habitaciones, en qué consiste, y si le están dejando algún mobiliario, algún mueble, ¿hay algo? O le han dejado sin nada, que también vale, ¿no? Pero les digo de que se puede, pero ¿saben qué haría yo más allá? ¿Qué he sugerido? Es un contrato de $1,800 al mes que están haciendo, o sea, no es poco, ¿no? Aparte de los anexos, ¿qué sugiero yo? ¿Saben qué sugiero? ¿En qué estado está este ambiente para ustedes, este curso? ¿Cómo lo ven? ¿Está bueno, muy bueno, excelente? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Usted? ¿Alguien que difiera? ¿Está bueno? Él dice, bueno, sí. ¿No les parece subjetivo? Porque es subjetivo. O sea, para su compañero está bueno. Y alguien puede decir que está mal su percepción. No, para usted está regular. Y para otra persona, de una universidad, digamos, privada, puede decir, no, no me gusta, o sea, como este piso, mire, y esto y aquello, o sea. Y nuevamente es una escala valorativa y es muy subjetivo el cómo está. Este pizarrón es grande, pequeño, mediano, muy grande, muy pequeño, muy alto, muy bajo, o sea, ubican. Entonces, cuando se hace la descripción de un inmueble es lo mismo. ¿En qué estado está? ¿Qué van a poner? Bueno, ¿no es cierto? Pero ¿no les parece mejor sacar fotografías? ¿No has escuchado de que una imagen vale más que 1000 palabras? Y sí, ¿qué pasaría si sacamos una fotografía de todo esto y decimos que debe entregar en las mismas condiciones que está acá? Porque alguien puede venir y puede decir, el pizarrón estaba rajado, esta parte estaba un poco roto. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Qué se debería hacer? Pienso yo, cuando son contratos así onerosos como ese otro documento, yo les he sugerido que hagan un acta con un notario. ¿Quién es el tercero imparcial? Y se llama, ¿saben qué? Acta de hechos notorios se llama. Viene el notario y empieza a anotar y a sacar imágenes de todo. Y empieza a anotar, ¿no? Puerta de madera, cuántas sillas, de qué dimensiones, el pizarrón, que hay un data, de qué marca, cuántas ventanas, todo empieza, todo, y saca fotografías. Y todo eso se pone en un acta donde se redacta en la parte inicial y al final se acompaña a fotografías que están selladas y quedan en el archivo del notario. ¿Y qué pasaría si en algún momento se le pierde a la parte que le han entregado el acta? No pasa nada. Van al notario y solicitan una copia legalizada. Y ahí tienen. Y agarras tus imágenes, tus fotografías y dices, esta pared estaba así y quiero que me entregues así. Aquí está el baño, aquí está esto y aquí está aquello. No es obligatorio, pero en el caso suyo yo establecería anexos para hacerlo más preciso. Y pondría una cláusula que diga que los anexos 1 y 2 o 3, no sé cuántos anexos van a utilizar, forman parte, integran el presente documento. De esa manera los estás arrastrando tu contrato. ¿Ya? Vamos a tu contrato. Ahí está. Esta es una oficina. ¿Ya? Hay de vivienda y le tenía que hacer una oficina, ¿no? ¿Ya? Vamos a tratar de revisar las otras cláusulas que no hemos revisado. Condiciones. Eso le pasaba al otro lado. Debidamente pintada, de qué color. Las redactarias se comprometen a mantener los ambientes en buen estado ya. Uso del espacio. Muy bien. El uso es importante, titularlo. Pago de servicios. Ah, en el otro pusieron, ¿no? De que se iba a acercar. Debería también una de las obligaciones del arrendador
decir de que está dejando con todas las facturas pagadas hasta la fecha, ya, que ha cumplido. Expensas, ya, garantía, la garantía no está. Resolución del contrato, igual, falta solución. Vamos más abajo. Más abajo. Ya lo han hecho más sencillo. La duración, ¿dónde van a pagar? ¿Qué sé? ¿Dónde dice? Más abajo. Más abajo. Igual, lo van a aumentar del otro, ¿no? Van a estipular qué número de contingente financiera es, a quién pertenece, ya, la obligación del tema de la división de la familia. Ya, muy bien, jóvenes. Un aplauso para su. La siguiente clase hay dos equipos que van a exponer. Contrato de obra, Sancha, ya. Y las mandato y poder especial.